La madre de mi esposo me miró con desprecio. Nunca serás tan buena como Ana, la ex de tu marido, soltó con una sonrisa venenosa. Me puse de pie y le respondí con calma. Entonces dile a Ana que te pague todas tus cuentas, porque yo ya terminé de mantenerte. El gesto de burla en su rostro se congeló, reemplazado por una expresión de confusión. ¿Qué dinero? Nunca recibimos ni un solo peso tuyo. Fue en ese momento cuando entendí que algo andaba muy, muy mal. Antes de seguir desenredando esta traición financiera, gracias por estar aquí. Si tú también crees que la familia debería significar honestidad y no engaños, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias importantes lleguen a más personas. Ahora, veamos qué estaba pasando realmente con mi dinero. Pero déjame retroceder 18 meses, cuando aún creía en el cuento de hadas de casarme con una familia difícil que, con el tiempo, terminaría aceptándome. Mis mañanas en Hartford Financial se empezaban en punto de las 7. Llegaba antes de que el guardia de seguridad terminara su café, tomaba el elevador hasta el piso 14, donde mi oficina de esquina tenía una vista espectacular del centro de la ciudad. Esa vista representaba todo por lo que había trabajado: torres de cristal reflejando el amanecer, la ciudad despertando debajo de mí. Analizaba portafolios que valían más de lo que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Rastreadora de derivados, cazadora de discrepancias que ahorraban millones a nuestros clientes. Sara, mi asistente, siempre aparecía con mi té verde servido en la taza Tiffany que Dennis me regaló por nuestro aniversario. La cuenta Henderson tiene algunos movimientos interesantes, decía ella, y yo me sumergía en hojas de cálculo que contaban historias de dinero fluyendo por canales indebidos. Podía detectar un fraude financiero a kilómetros de distancia, al menos en la vida de los demás. La ironía todavía me quema. Dennis solía escribirme alrededor de las 10, casi siempre algo dulce sobre los planes para comer o recordándome la cena con sus padres. Trabajaba como consultor independiente, estrategias de negocios, optimización de procesos, esas descripciones vagas que suenan importantes pero generan ingresos impredecibles. Algunos meses conseguía un cliente grande y me llevaba a celebrar en restaurantes caros. Otros meses, yo cubría en silencio la hipoteca, su coche y las tarjetas de crédito, sin decirle nada. Llevábamos 3 años casados, 5 juntos en total. Era encantador, de ese tipo de hombres que te hacen sentir como si fueras la única persona en el mundo. Tenía unos ojos oscuros que se arrugaban cuando reía y unas manos que siempre encontraban las mías entre la multitud. Me encantaba cómo bailaba conmigo en la cocina mientras se cocinaba la cena. Cómo me dejaba notitas en mi lonchera. Cómo me hacía sentir elegida. Cada sábado hacíamos el recorrido hasta Queens para visitar a sus papás. 40 minutos tomados de la mano, escuchando el podcast que tuviera de moda esa semana. Pero en cuanto llegábamos al estacionamiento del edificio, algo cambiaba. Su mano se deslizaba fuera de la mía, sus hombros se tensaban, y para cuando subíamos los 3 pisos hasta su departamento de renta controlada, él ya se había transformado en el hijo de otra mujer. Robert, su papá, siempre nos recibía con genuino cariño. Janet, te ves hermosa, como siempre decía, tomando el vino que yo llevaba, el mismo Merlot de $15 que Bárbara nunca bebía, pero que seguía comprando de todos modos. Las flores que recogía en la tiendita de la esquina desaparecían en un florero sin que nadie las mencionara. Bárbara solía estar instalada en la sala, rodeada de fotos de Dennis en todas las etapas de su vida, excepto en las más recientes, donde salía conmigo. Levantaba la vista de lo que fingía leer y me regalaba esa sonrisa forzada que nunca llegaba a los ojos. Ah, ya llegaron, Dennis. ¿Viste el artículo sobre el ascenso de Ana? Le está yendo tan bien en la organización sin fines de lucro. ¿Recuerdas cómo organizaba esas galas benéficas? Y ahí comenzaba el show de Ana. El nuevo trabajo de Ana ayudando a jóvenes en situación vulnerable. El voluntariado de Ana en el refugio de animales. La mágica habilidad de Ana para aliviar el dolor de artritis de Bárbara con solo entrar a la habitación. La mujer llevaba 4 años fuera de sus vidas, pero su fantasma seguía sentado en cada cena, flotando en cada conversación. Bárbara suspiraba sobre mi cacerola cuidadosamente preparada. Ana hacía la lasaña más deliciosa, decía con nostalgia. Tenía un ingrediente especial: amor.
Dennis se removía incómodo, a veces me apretaba la rodilla bajo la mesa, pero nunca decía nada. Jamás se atrevió a decir, «Mamá, Janet está aquí». Nunca mencionó que Anna le había puesto el cuerno con su ex mejor amigo, la verdadera razón por la que terminaron. Ese detalle, convenientemente, había sido borrado de la historia familiar. El tema del dinero fue apareciendo poco a poco, hasta que, de pronto, fue lo único de lo que se hablaba. Primero eran comentarios sueltos sobre cómo las pensiones ya no alcanzaban por la inflación. Luego vinieron las menciones específicas, los gastos médicos. La artritis de Barbara requería inyecciones que Medicare solo cubría parcialmente. Los medicamentos para el corazón de Robert costaban $300 al mes, incluso con seguro. La renta había subido 2 veces en 2 años, y Robert, a sus 70, había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en una ferretería para poder salir adelante. Una tarde de jueves, estaba concentrada en los reportes trimestrales cuando Dennis apareció en mi oficina en casa. Tenía esa mirada la que usaba cuando necesitaba algo pero no sabía cómo pedirlo. Se sentó en la orilla de mi escritorio, jugando con mi engrapadora. «Hablé con mi mamá hoy», dijo al fin. «Mi papá ha estado saltándose las medicinas para que le duren más». Levanté la vista de la pantalla. «Eso es peligroso, Dennis. Esas pastillas son necesarias». Lo se respondió, pasándose la mano por el cabello, un gesto que ya había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «Están ahogados, Janet. Mi mamá es demasiado orgullosa para pedir ayuda, sobre todo de ti. Pero la necesitan». «¿Cuánto?», pregunté. «Tal vez 2,000 al mes. Solo mientras encuentran una solución». Le estudié el rostro. Había preocupación genuina en sus ojos. Eran sus padres, y aunque Barbara siempre había sido fría conmigo, Robert siempre me trató con amabilidad. «Podemos hacerlo», le dije. Dennis bajó la mirada. «Hay un detalle. Mi mamá no entiende eso de la banca en línea, se confunde con tanta tecnología. Y ya conoces a mi papá, con su orgullo, no soportaría recibir dinero de la esposa de su hijo. Si yo pudiera recibirlo y pasárselo, diciéndoles que viene de mi trabajo de consultoría, no se sentirían mal». En ese momento me pareció lógico. Barbara tenía 71 años y siempre se quejaba de los celulares y las computadoras. Robert era de la vieja escuela, el tipo de hombre italiano que insistía en pagar la cena aunque apenas le alcanzara. Así que acepté. Configuré transferencias automáticas desde nuestra cuenta conjunta hacia la cuenta personal de Dennis, cada una cuidadosamente registrada en mi hoja de cálculo. Tratamiento de artritis de Barbara, medicación de Robert, mantenimiento del departamento, 2,000 pesos al mes, luego 2,500 pesos cuando subió la renta. Cantidades pequeñas para alguien que manejaba portafolios millonarios, pero que con el tiempo sumaban. Eso era la familia, pensé. Lo que se hacía por la familia, incluso cuando esa familia pasaba cada cena recordándote lo inferior que eras a una mujer que ya ni siquiera existía. 3 meses habían pasado desde que comencé a enviar el dinero, y las transferencias se habían vuelto tan rutinarias como mi café de la mañana. Esa noche de marzo, estábamos sentados en el comedor de Barbara, comiendo un estofado de res que era, de alguna manera, seco y grasoso al mismo tiempo. El departamento olía a verduras recocidas y al aromatizante de lavanda con el que intentaba cubrir el olor a alfombra vieja. «Tuve que saltarme la inyección otra vez esta semana», anunció Barbara, cortando la carne con una precisión dramática. «Estos tratamientos son tan caros. A veces me pregunto si vale la pena el dolor de dejarnos en la ruina». Mi tenedor se detuvo a mitad de camino. El martes anterior, 2,400 pesos habían salido de mi cuenta, marcados específicamente como tratamiento de artritis de Barbara. Volteé hacia Dennis, pero él ya estaba desviando la conversación con su habilidad habitual. «Kyle se compró una moto nueva», dijo, señalando a su hermano menor. «Enséñale las fotos a Janet». Kyle sacó su teléfono, ansioso por mostrar la Harley negra con detalles cromados que había conseguido, a pesar de llevar 6 meses sin trabajo. «Conseguí un buen trato de un amigo que necesitaba dinero rápido», explicó Kyle mientras deslizaba el dedo por las fotos de él posando con la moto en distintos lugares de Queens. Barbara no pareció notar lo absurdo de que su hijo,
supuestamente sin dinero, se comprara una motocicleta mientras ella decía no poder pagar su tratamiento médico. Solo le sonrió con ese cariño que jamás me mostró a mí y le dio una palmadita en la mano. Te mereces cosas bonitas, cariño. Has pasado por tanto. Las siguientes semanas trajeron más cosas raras. La laptop de Dennis, que siempre estaba abierta sobre la barra de la cocina, de pronto tenía contraseña. Nuevos contratos con clientes, me dijo cuando le pregunté. Son súper paranoicos con la confidencialidad. Cosas de startups tecnológicas, ya sabes cómo es eso. No, en realidad no sabía cómo era. Su trabajo de consultoría siempre había sido algo difuso, pero ahora se estaba volviendo secreto. Las llamadas que antes hacía en la mesa de la cocina comenzaron a trasladarse al garaje. Mejor recepción allá, aseguraba, aunque nunca habíamos tenido problemas de señal en casa. Los estados de cuenta bancarios, que solían apilarse en la entrada, empezaron a desaparecer. Veía al cartero dejarlos en el buzón, pero al llegar la tarde ya no estaban. Cuando preguntaba, Dennis me daba una palmadita en el hombro con ese gesto tranquilizador que tenía perfectamente ensayado. Estoy organizando todo para los impuestos. Encontré un sistema nuevo en línea. Tú enfócate en tus cuentas grandes del trabajo, yo me encargo de las cositas de la casa. Nuestras cositas de la casa, que incluían miles de dólares saliendo cada mes. A veces despertaba en la madrugada y encontraba su lado de la cama vacío. Por debajo de la puerta de su oficina se escapaba el resplandor azul de la pantalla de su computadora y el tecleo rápido de sus dedos. Cuando caminaba descalza por el pasillo para acercarme, el sonido se detenía. Para cuando abría la puerta, él ya estaba navegando por resultados deportivos o leyendo noticias, levantando la vista con esa sonrisa fácil. No podía dormir. No quería despertarte con mis vueltas. Un domingo de abril, Robert nos dio un susto tremendo. Estábamos terminando el panquerre seco de Bárbara cuando se levantó para recoger los platos y se tambaleó peligrosamente. Su rostro se puso gris, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire fresco del departamento. Dennis se levantó enseguida para sostenerlo, ayudándolo a sentarse en el sillón, mientras Bárbara corría de un lado a otro, actuando de pronto como la esposa preocupada. Estoy bien, insistió Robert, aunque le temblaban las manos al recibir un vaso de agua. Solo cansado. Ayer tuve que hacer doble turno en la tienda. ¿Por qué estás trabajando tanto?, pregunté, realmente confundida. Según mis cálculos, habíamos enviado $8,000 en los últimos 4 meses. Suficiente para cubrir la renta y las medicinas, con dinero de sobra. Las cuentas no se pagan solas, respondió en voz baja, sin mirarme a los ojos. La mano de Dennis encontró mi rodilla bajo la mesa de centro y la apretó con fuerza. No fue un gesto cariñoso, fue una advertencia. Cuando lo miré, su expresión era cuidadosamente neutral, pero algo en sus ojos me dijo que no siguiera con el tema. El camino de regreso a casa esa noche fue un silencio interminable, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Miraba a los limpiaparabrisas moverse de un lado a otro, intentando darle sentido a lo que acababa de presenciar. Por fin no pude contenerme más. ¿A dónde está yendo el dinero, Dennis? ¿Qué dinero? Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. El dinero para las medicinas de tu papá, para los tratamientos de tu mamá. $8,000 en 4 meses, y tu padre matándose de tanto trabajar. Hay otros gastos, dijo con la voz tensa. Cosas que no sabes, deudas viejas, cuentas médicas anteriores. Es complicado. Pues para mí no lo es, repliqué. Solo confía en mí, ¿sí? Yo lo estoy manejando. Confiar. Una palabra tan pequeña y con tanto peso. El punto de quiebre llegó durante el club de lectura de Melissa. La hermana de Dennis había insistido en hacerlo en nuestra casa, según ella porque nuestra sala tenía mejor luz natural. 7 mujeres llegaron un martes por la noche, armadas con botellas de vino y opiniones sobre una autobiografía que ninguna había terminado de leer. Para la tercera botella de Pinot Grigio, Melissa ya había pasado de la crítica literaria al chisme familiar. Su voz llegaba claramente hasta la cocina, donde yo estaba rellenando la tabla de quesos. Dennis ha sido tan bueno con Anna últimamente, le contaba a su amiga Carol. Ya sabes que ella la ha pasado mal desde que cerró su boutique.
Pero la familia ayuda a la familia, ¿no? Aunque sean ex. Eso es lo que hace especial a los Whitmore. Mi mano se detuvo en el cuchillo del brie. Carol hizo ruidos de simpatía. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 6 años. ¿Puedes creerlo? Todos pensaban que se iban a casar. Bárbara todavía tiene las revistas de bodas que guardó para ellos. Pero ya sabes, los tiempos. Ana necesitaba encontrarse a sí misma y Dennis necesitaba, bueno, encontró a Janet. Dijo mi nombre como si fuera un premio de consolación, como si Dennis se hubiera resignado a estar conmigo. Regresé a la sala con la tabla de quesos, el rostro perfectamente controlado en expresión de anfitriona neutral. ¿Ana la está pasando mal?, pregunté con fingida naturalidad mientras dejaba la bandeja sobre la mesa de centro. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. El vino la había hecho descuidada y apenas entonces comprendió que la había escuchado. Oh, lo normal, balbuceó. Empezar de nuevo siempre es difícil. Dennis comentó, escuché por ahí que ya le está yendo mejor. Dennis comentó, repetí. No, o sea, tal vez, no recuerdo dónde lo oí. Se revolvía en su asiento, buscando con la mirada a las demás mujeres. Probablemente en Facebook, ya sabes cómo se corre la información. Esa noche me acosté escuchando la respiración de Dennis a mi lado. Dormía tranquilo, sin preocupaciones. Su brazo estaba sobre mi cintura, igual que cada noche desde hacía 3 años. El mismo brazo que me abrazaba durante las películas de miedo, que me atraía hacia él entre la multitud, que me hacía sentir segura y elegida. Las palabras de Melissa no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. La familia ayuda a la familia, incluso a los ex. Dennis ha sido tan bueno con Ana. Pensé en la contraseña de su laptop, en las llamadas desde el garaje, en los estados de cuenta desaparecidos, en la moto nueva de Kyle, en el cansancio de Robert, en las inyecciones que Bárbara decía no poder pagar. A pesar de las transferencias que yo enviaba, marcadas específicamente para eso. Los números empezaron a ordenarse en mi mente, como siempre lo hacían cuando analizaba portafolios en el trabajo, dinero que entra, dinero que sale, patrones y discrepancias. $8,000 en 4 meses, y ni una mejora visible en la situación de sus padres. Las explicaciones vagas de Dennis, las quejas constantes de Bárbara, y ahora el nombre de Ana emergiendo de nuevo, como un cuerpo que se niega a permanecer enterrado. Me giré en la oscuridad para observar el rostro de Dennis. Dormido, parecía más joven, casi inocente. Las líneas de preocupación que cruzaban su frente durante el día desaparecían por completo. Ese era el hombre con el que me había casado, el que me prometió amor y cuidado, el que frente al altar juró que yo era su futuro. Pero estaba aprendiendo que los futuros pueden construirse sobre cimientos muy, muy frágiles. Dormir se volvió imposible después de la revelación etílica de Melissa sobre Ana. El resto de la semana caminé como un fantasma, cumpliendo con mi trabajo, analizando inversiones mientras mi mente hacía cálculos y suposiciones. Dennis no notó nada. Seguía besándome antes de irse cada mañana. Seguía mandándome emojis de corazones a la hora de la comida. Seguía abrazándome por las noches, como si todo siguiera igual. El jueves por la mañana, salió diciendo que tenía una reunión temprana con un cliente. Desde la ventana de nuestra habitación, lo vi alejarse en el coche hasta que desapareció en la esquina. Esperé 5 minutos más, solo para asegurarme de que no regresara por algo olvidado. La casa se sentía distinta cuando estaba sola con mis sospechas. Cada rincón parecía esconder secretos. Cada cajón podía contener una prueba. Su laptop estaba sobre el escritorio de la oficina, cerrada pero sin llave. Dennis se había confiado demasiado, descuidado con sus herramientas. La abrí. Apareció la pantalla de contraseña, y mis dedos flotaron sobre el teclado. Probé con nuestra fecha de aniversario. Nada. Su cumpleaños. Nada. Variaciones de nuestra dirección, el apellido de soltera de su madre, incluso Bárbara 1952, en un arranque de frustración. Y entonces, casi como una broma cruel, tecleé Ana 2020. La pantalla se desbloqueó. Sentí como se me cerraba el pecho mientras el escritorio cobraba vida ante mis ojos,
lleno de carpetas y archivos que nunca había visto. Su correo electrónico estaba abierto en una pestaña del navegador, ya iniciado y esperando. El hilo más reciente era de Bárbara, enviado apenas 3 horas antes. Janet parece sospechosa en la cena. Manténla tranquila hasta mi cumpleaños. Después de eso, podemos reevaluar el arreglo. Mis manos temblaban mientras recorría la conversación. Docenas de correos que se remontaban a 18 meses atrás, formando una línea de tiempo del engaño. Bárbara le indicaba a Dennis qué decir cada vez que pedía dinero. Dile que es para mi artritis. No va a cuestionar algo médico. Kyle bromeaba sobre su portafolio de inversiones financiado por la brillante estrategia a largo plazo de su hermano. Pero el documento que me heló la sangre era una hoja de cálculo de Google titulada Operación Mantener a Anna a flote. Las columnas estaban organizadas con una precisión meticulosa. Fecha. Monto recibido de Jai. Distribución real. Historia de cobertura contada. Mi nombre aparecía una y otra vez, como un mal chiste. Jai creyó la historia del medicamento. Jai no cuestionó la reparación del techo. Jai, demasiado ocupada con el trabajo para darse cuenta. Le tomé fotos a la pantalla con mi celular, pero de inmediato recordé que Dennis podía revisar el historial del navegador. No, tenía que ser más inteligente. Reenvié todo a mi correo privado, el que usaba solo para compras en línea y que Dennis no conocía. 23 correos, 14 archivos adjuntos y una hoja de cálculo devastadora que detallaba exactamente cómo se había repartido mi dinero. De los 42,000 pesos que había enviado en 18 meses, solo 15,000 pesos habían llegado realmente a Bárbara y Robert. El resto estaba perfectamente documentado. Pagos esporádicos para mantener la historia creíble. Anna había recibido 12,000 pesos, bajo el concepto Fondo de Recuperación del Boutique y apoyo temporal durante la transición. Kyle recibió 8,000 pesos, marcados como oportunidades de inversión, con notas sobre pérdidas en criptomonedas y deudas por apuestas deportivas. Y los 7,000 pesos restantes aparecían como costos administrativos, el honorario de Dennis por administrar la estafa. Me recosté en su silla, con el orgullo profesional tan herido como el corazón. Detectar fraudes era mi trabajo. Había salvado millones a mis clientes al notar discrepancias que otros pasaban por alto. Y aún así, en mi propia casa, había sido ciega ante una conspiración que incluía a toda la familia de mi esposo. El agua seguía corriendo en la regadera de arriba. Dennis siempre tomaba duchas largas, uno de esos hábitos que antes me parecían tiernos. 20 minutos mínimo, 30 si estaba resolviendo cosas en su cabeza. Tenía tiempo para indagar más. En su carpeta de mensajes enviados encontré correos para Anna. No eran cartas de amor. Eran algo peor. Fríos informes sobre su apoyo financiero. El pago de este mes se retrasará. Janet está empezando a sospechar. Hay que tener cuidado. Y las respuestas de Anna eran igual de frías. Agradecida y sin sospechas. Dale las gracias a Dennis. Dile a tu administrador del fideicomiso que aprecio la ayuda en este momento difícil. Administrador del fideicomiso. Le habían dicho a Anna que el dinero provenía de un fondo falso de Dennis. Imprimí todo. La impresora zumbaba con la misma ansiedad que mi mente. Extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta, mostrando cada transferencia. Capturas del documento de Google, de los hilos de correo. Para cuando la ducha se detuvo, ya tenía 40 páginas de evidencia guardadas en mi bolsa de trabajo. Cerré la laptop justo cuando escuché los pasos de Dennis sobre mi cabeza. Cuando bajó, con el cabello aún húmedo, me encontró sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café y las noticias abiertas en la tablet. Como si fuera un jueves cualquiera. Buenos días, hermosa, dijo Dennis, besándome la cabeza. ¿Dormiste bien? Como un bebé mentí, sin apartar la vista de la pantalla. El resto de la mañana fue una tortura. Dennis tarareaba mientras preparaba su desayuno, se quejaba del tráfico en las noticias, y se despidió con un beso, los mismos labios que me habían mentido durante 18 meses. Cuando su coche desapareció al final de la calle, llamé al trabajo y dije que estaba enferma. Era la primera vez que faltaba en 3 años.
Me senté en mi propio auto, estacionada en la entrada de la casa, con las ventanas abajo a pesar del frío de abril. Extendí las páginas impresas sobre el asiento del copiloto. Con un marcador amarillo fui subrayando cada mentira, cada pago desviado, cada emergencia falsa que había vaciado mis cuentas. La reparación del techo que Bárbara aseguró había costado $3,000, sin registros de contratista, sin permisos municipales. El medicamento cardíaco de emergencia de Robert, la farmacia no tenía ningún historial de esa receta. El mantenimiento urgente del departamento que Dennis juró haber pagado, el edificio no había tenido ninguna obra en 2 años, según los registros públicos que consulté desde mi celular. El teléfono vibró. Mensaje de Dennis, el esposo perfecto en su papel habitual. Espero que te sientas mejor, amor. Te amo. Me quedé mirando esas 2 palabras te amo que antes significaban todo. Ahora sonaban como parte del engaño. Manipulación emocional diseñada para mantenerme dócil y generosa. Respondí solo con un gracias, luego bloqueé temporalmente su número. Necesitaba pensar sin interrupciones. Lisa contestó al segundo timbrazo. Mi excompañera de universidad, ahora asistente legal especializada en delitos financieros. Una coincidencia que, de repente, parecía destino. Janet, ¿cómo estás? Hace años que no sé de ti. Necesito tu ayuda, dije, y por primera vez esa mañana, mi voz se quebró. Creo que mi esposo y su familia me han estado robando. Ay, cielo, ven ahora mismo. Su departamento estaba a 20 minutos, pero llegué en 15. Lisa me abrió la puerta en pants, con la laptop ya encendida sobre la mesa del café. Le entregué mi carpeta con las pruebas y vi cómo su expresión cambiaba, primero preocupación, luego incredulidad, y finalmente, una furia profesional. Janet, esto no es solo robo. Esto es fraude electrónico, conspiración para cometer fraude. Cuando cruzas líneas estatales con transferencias electrónicas basadas en falsos pretextos, eso ya es federal. Federal, del tipo por el que la gente va a prisión. Tu esposo podría enfrentar hasta 5 años. Y Bárbara y Kyle pueden ser acusados como co-conspiradores. Abrió bases de datos legales en su laptop y me mostró casos similares. Tienes todo documentado. Esto es el sueño de cualquier fiscal. Pasamos 3 horas armando un expediente completo. Lisa me ayudó a crear una línea de tiempo, organizar la evidencia y redactar una declaración jurada. Y luego me dio el consejo que no quería, pero necesitaba escuchar. No los enfrentes sola. No les des tiempo para coordinar sus historias ni destruir pruebas, me advirtió Lisa. Y, sobre todo, no dejes que sepan que sabes nada hasta que estés lista para usarlo. La cena de cumpleaños de Bárbara es el sábado, le dije, sintiendo como una idea empezaba a tomar forma. Toda la familia va a estar ahí, Dennis, Kyle, Robert, incluso Melissa. Lisa sonrió con ese gesto serio y profesional. Una confrontación en público significa testigos. Inteligente. Pero, Janet, ¿estás preparada para que tu matrimonio termine? Porque después de esto, no hay marcha atrás. Pensé en la contraseña de su laptop, Ana 2020. 4 años después de haber terminado con ella, seguía siendo lo bastante importante como para ser su llave digital. Yo era la mujer que pagaba las cuentas, pero Ana era la que seguía codificada en su memoria. Mi matrimonio terminó hace 18 meses, dije al fin. Solo que yo no me había enterado. El viernes pasó en una neblina de falsa normalidad. Fui al trabajo, analicé portafolios, asistí a juntas, todo mientras la carpeta con las pruebas descansaba bajo llave en el cajón de mi escritorio, como un arma cargada. Dennis me escribió durante el día, mensajes breves, aparentemente tiernos, pero que ahora se sentían como vigilancia. ¿Cómo va tu día? ¿Quieres pedir comida tailandesa esta noche? Mamá está emocionada por mañana. Cada texto, una manipulación más. Una escena más en el teatro que se había vuelto nuestro matrimonio. Esa noche me encontró en el baño, aplicándome rímel para nuestra cena previa al cumpleaños de su madre. Me rodeó por la cintura desde atrás, apoyando el mentón en mi hombro mientras ambos nos mirábamos al espejo. Te ves hermosa, susurró contra mi cuello.
mamá no te merece en su fiesta. La ironía me hizo apretar los dientes hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El sábado amaneció gris y lluvioso, uno de esos días de abril que no saben si ser invierno o primavera. Me vestí con cuidado, profesional, pero sin parecer una amenaza. Llevé el vestido azul marino que Dennis siempre decía que hacía que mis ojos se vieran increíbles. Si esa iba a ser mi última actuación como la nuera perfecta, al menos me vería como tal. El trayecto a Queens pareció más largo que nunca. Dennis llenó el silencio con historias sobre supuestos clientes y proyectos que, según él, estabilizarían por fin sus ingresos. En un semáforo en rojo, tomó mi mano y la apretó con suavidad. Gracias por ser tan paciente con mi familia. Sé que mamá puede ser difícil. 3 años de difícil, respondí en voz baja. Va a mejorar, prometió. Solo necesita tiempo. Tiempo. Como si 18 meses y 42,000 pesos dólares no hubieran sido suficientes. El edificio de departamentos de Barbara se alzaba gris contra un cielo aún más oscuro. Subimos los 3 pisos despacio. Dennis llevaba vino y flores, y yo, mi bolso. Más pesado de lo habitual, con el celular completamente cargado y la app de grabación lista para usarse. El pasillo olía a col hervida y a alfombra vieja. A través de las paredes delgadas, una televisión gritaba el sonido de un concurso. Dennis tocó la puerta en lugar de usar su llave. Todo ensayado, como siempre. Barbara abrió vistiendo su mejor vestido, el morado que reservaba para misa y ocasiones especiales. Su rostro se iluminó al ver a Dennis, pero se apagó apenas un poco al notar que yo estaba detrás de él. Aquí está mi cumpleañero, exclamó Barbara, jalando a Dennis para darle un abrazo que duró incómodamente largo. Luego se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada que ya conocía demasiado bien. Janet, viniste. No me lo perdería por nada, Barbara. El departamento estaba irreconocible. Había sacado su vajilla buena, la mesa extendida con la pieza extra que solo usaba en Navidad. Del techo colgaban serpentinas, y el olor del estofado competía con el aroma empalagoso de su ambientador de lavanda. Esto no era solo una cena de cumpleaños. Era una producción, una puesta en escena. Kyle ya estaba tirado en el sillón, cerveza en mano, con ese reloj caro que brillaba cada vez que levantaba la botella. Se había peinado y vestía una camisa nueva, intentando parecer un joven exitoso en lugar de un apostador desempleado viviendo de mis transferencias. Janet saludó a Robert levantándose de su sillón reclinable. Su mirada, aunque cansada, tenía una calidez genuina. Se veía peor que la semana pasada, más pálido, más frágil. Te ves preciosa, querida. Pocos minutos después llegó Melissa con su esposo Tom, quien se instaló de inmediato frente al televisor junto a Kyle. Ella abrazó a todos, menos a mí. A mí me tocó un beso al aire que falló por unos buenos 15 centímetros. Ana mandó una tarjeta, anunció Barbara triunfal, agitando un sobre rosa como si fuera un trofeo. No es un amor. A pesar de su nuevo puesto tan ocupado, se tomó el tiempo de recordarme. La abrió y la leyó en voz alta, cada palabra afilada con intención. Queridísima Barbara, feliz cumpleaños a alguien que siempre ha sido como una segunda madre para mí. Gracias por todo tu apoyo en mis momentos difíciles. Con cariño. Ana. La mandíbula de Dennis se tensó. Sabía que aquello era demasiado, incluso para su madre. Pero no dijo nada. Solo descorchó el vino mientras yo colocaba los aperitivos que nadie iba a tocar. La cena fue la obra maestra de Barbara. Historia tras historia sobre los logros de Ana, cada una dirigida a mí como si fuera evidencia en un juicio. El ascenso de Ana en la organización sin fines de lucro. Su trabajo voluntario con jóvenes necesitados. Su habilidad natural para hacer sentir especial a todo el mundo a diferencia de algunas personas que solo lanzan dinero para resolver los problemas. Ese último comentario hizo que Dennis se moviera incómodo, pero siguió en silencio. El pastel apareció, un simple bizcocho de supermercado, con glaseado amarillo y letras moradas que decían Feliz cumpleaños 72, Bárbara. Cantamos mientras ella disfrutaba cada segundo de atención, con los ojos fijos en mí durante toda la canción, como un depredador observando a su presa.
Después de apagar las velas y recibir los aplausos de rigor, Bárbara colocó el cuchillo del pastel sobre la mesa y se giró completamente hacia mí. El ambiente se tensó. La habitación se sintió más pequeña, todos inclinándose apenas hacia adelante, como si llevaran toda la noche esperando este momento. «Sabes, Janet», empezó con ese tono dulce y venenoso que precedía cada ofensa. «He estado pensando mucho últimamente sobre la compatibilidad, sobre cómo hay personas que simplemente encajan, y otras que, por más que lo intenten, nunca lo logran del todo». Debajo de la mesa, Dennis tomó mi mano. No en apoyo. En advertencia. Cada palabra elegida con tanto cuidado, continuó Bárbara, con esa voz cargada de veneno disfrazado de elegancia. Ana entendía a Dennis de una manera muy especial. Tenían esa conexión, ese ritmo natural. Ella sabía lo que él necesitaba sin que él tuviera que decirlo. Lo hacía mejor solo con existir. «Mamá», dijo Dennis en voz baja, pero ella levantó la mano para callarlo. «Solo estoy siendo honesta». «Janet merece honestidad, ¿no crees?». Su sonrisa era tan filosa que podría haber cortado cristal. «Tú lo intentas, querida, todas lo vemos. Pero nunca serás como Ana. Nunca estarás a su altura. Hay cosas que simplemente no se pueden forzar». La habitación entera contuvo el aliento. Kyle sonrió con esa burla que siempre usaba cuando alguien más era el centro del desastre. Melissa fingía estar concentrada en su pastel. Tom seguía viendo el fútbol como si el ruido de la televisión pudiera esconder la tensión. Robert miraba su taza de café como si ahí hubiera una salida. ¿Y Dennis? Dennis solo estaba ahí, con mi mano entre las suyas, sin decir absolutamente nada. Fue entonces cuando escuché mi propia voz, firme y clara. «Entonces dile a Ana que te pague todas tus cuentas. Porque yo ya terminé de financiar tu estilo de vida». Las palabras cayeron como granadas en medio del silencio. La sonrisa triunfal de Bárbara se congeló en su rostro, y luego se quebró en pura confusión. «¿Qué? ¿Qué dinero? Nosotros nunca recibimos ni un peso tuyo». La mentira fue tan descarada, tan absoluta, que por un segundo pensé que todos vivíamos en realidades distintas. Pero luego vi cómo Dennis se ponía pálido, como la sonrisa de Kyle se borraba, como los ojos de Melissa se abrían con pánico. Saqué mi celular con una calma calculada y abrí mi aplicación del banco con dedos firmes. «¿Revisamos las transferencias, Bárbara? ¿O prefieres seguir fingiendo que nunca recibieron dinero mío?» «No sé de qué hablas», balbuceó, y su voz ya no tenía filo. «Enero de 2023», dije, con el mismo tono profesional que usaba al presentar a mis clientes. $2,400 para el tratamiento de artritis de Bárbara. Febrero de 2023, $2,300 para reparaciones del departamento. Marzo de 2023, $2,500 para el medicamento de Robert. Cada mes caía en el silencio como una piedra en el agua. Abril, mayo, junio. Los números sumándose mientras los rostros alrededor de la mesa cambiaban. La confusión de Bárbara se transformó en algo más. Miedo. Kyle dejó la cerveza en la mesa con la mano temblorosa. Melissa se hundió en la silla, como queriendo desaparecer. Julio de 2023, continué, $3,000 para la reparación urgente del techo. Agosto, septiembre, octubre. Sigo. 18 meses de transferencias. Bárbara, $42,000 en total. Todo cuidadosamente documentado. Todo enviado a Dennis, para tus supuestos gastos médicos. La taza de café de Robert tintineó contra el plato cuando la dejó sobre la mesa. Su voz, aunque apenas un susurro, pesó más que cualquier grito. «Dennis, ¿nos diste el dinero de Janet?». La pregunta quedó suspendida entre padre e hijo como una cuchilla a punto de caer. La boca de Dennis se abrió y cerró, buscando palabras que pudieran suavizar lo inevitable. Su rostro se había vuelto del color del papel viejo. Soltó mi mano y se aferró al borde de la mesa. «Es complicado», murmuró, apenas audible. «No», dije yo, con la voz tan firme como el granito. «Lo que es simple». Dennis miró alrededor de la mesa, como buscando aliados, pero solo encontró rostros que lo observaban en silencio, esperando.
Incluso Bárbara parecía contener el aliento, aunque no sabía si por miedo o por anticipación. Ana me buscó 6 meses después de que nos casamos, empezó, las palabras saliendo atropelladas. Su boutique estaba quebrando. Había invertido todo, sus ahorros, préstamos de amigos, tarjetas de crédito al tope. Estaba por perder su departamento. Así que le diste mi dinero, dije, no preguntando, sino afirmando. No, no se suponía que fuera así. La voz de Dennis se quebró, dejando ver al niño detrás del hombre. Mamá dijo que todos creíamos que Ana solo necesitaba tiempo para recuperarse. Que ella y yo, que nosotros estábamos destinados a estar juntos, y tú eras. ¿Yo era qué, Dennis? Pregunté con hielo en la voz. No pudo mirarme. Conveniente. Estable. Alguien que podía ayudar durante la transición. Transición. Ahí estaba. La palabra que reducía todo nuestro matrimonio a un arreglo temporal, un puente entre el pasado de Dennis y su supuesto futuro inevitable con Ana. Tú sabías, dije, girándome hacia Bárbara. Su rostro había cambiado, ya no era la expresión altiva y fingida de siempre, sino algo más duro, más calculador. Tú planeaste todo esto. Bárbara se enderezó en su silla. Cuando habló, su voz había perdido toda apariencia de dulzura. Ana y Dennis pertenecen juntos. Cualquiera puede verlo. Tú nunca ibas a ser permanente, Janet. Eres demasiado fría, demasiado enfocada en tus números y en tu carrera. Ana entendía lo que es la familia. Ella entendía lo que Dennis necesitaba. Lo que Dennis necesitaba era mi dinero, repliqué, sin apartarle la mirada. Aparentemente, tu dinero era lo mínimo que podías aportar, disparó Bárbara, con su máscara completamente caída. Yo le enseñé a Dennis exactamente cómo acercarse a ti, cuándo pedir, cuánto, qué historias usar. Cada mes revisábamos que funcionaba y que no. Janet reacciona bien a los problemas de salud de tu padre, le decía. Usa más ese ángulo. Tom había silenciado la televisión. Incluso la del vecino parecía más baja, como si todo el edificio escuchara aquella confesión. Le enseñaste a tu hijo a estafar a su esposa. La voz de Robert sonó irreconocible, cargada de rabia y dolor. Le enseñé a asegurar su futuro, corrigió Bárbara, levantando la barbilla con un orgullo enfermizo. Ana es su alma gemela. Janet solo fue un peldaño bien pagado que ayudó a financiar la recuperación de Ana y su futura reconciliación con Dennis. Mamá, por favor, ya suplicó Dennis, pero Bárbara ya no tenía freno. 3 años, continuó. 3 años planeando todo esto. 3 años soportando tu presencia en mi mesa, fingiendo que pertenecías aquí. Cada cena, cada Navidad, viendo cómo te sentabas en la silla que debería haber sido de Ana. Pero sabíamos que era temporal. Una vez que Ana estuviera estable, una vez que saldara sus deudas, Dennis podría divorciarse de ti y estar con la mujer que realmente ama. Cada palabra era un golpe medido, preciso, como si hubiera ensayado ese discurso frente al espejo durante meses. Lo extraño fue que, en lugar de sentirme destruida, me sentí curiosamente liberada. La máscara había caído. La farsa había terminado. Por fin veía a la verdadera Bárbara, a la verdadera familia con la que me había casado. La silla de Robert rechinó contra el piso cuando se levantó, con todo el cuerpo temblando. Me dejaste trabajar turnos dobles, dijo con la voz quebrada. Me dejaste saltarme mi medicina para el corazón. Me viste casi desmayarme del cansancio, mientras le robaban a Janet para darle el dinero a esa mujer. No estábamos robando, protestó Dennis, débilmente. Son bienes matrimoniales, propiedad compartida. Así que tenías derecho a mentir, a cometer fraude, a inventar gastos falsos, lo interrumpí con calma helada. Saqué mi celular otra vez y abrí la captura del documento de Google. ¿Quieres que lea tus propios registros, Dennis? 15 de marzo, le dije a Jai que el techo tenía goteras. En realidad era para pagar la renta de Ana. 2 de abril, la historia del medicamento del papá funcionó perfecto. Jai no cuestionó el monto. Kyle, que había estado callado todo ese tiempo, de pronto tiró su botella de cerveza al intentar ponerse de pie. El líquido se esparció sobre el mantel bueno de Bárbara,
pero nadie se movió para limpiarlo. Esto es una locura, murmuró, mirando hacia la puerta. Yo no, o sea, pensé que el dinero venía del trabajo de consultoría de Dennis. Mamá dijo que le iba muy bien. Le iba muy bien, me reí sin alegría. Tu hermano no ha tenido un cliente legítimo en 8 meses. Ese reloj que traes, la motocicleta, todo pagado con el dinero que envié para los medicamentos de tu papá. Kyle bajó la mirada instintivamente hacia el reloj, un Rolex que brillaba bajo la luz del comedor. Mamá dijo que Dennis me dio una oportunidad de inversión. Criptomonedas. Iba a devolverlo cuando subiera. $8,000, Kyle. Te quedaste con $8,000 que se suponía eran para mantener con vida a tu padre. Yo no sabía, balbuceó, su voz aguda de puro pánico. Mamá se encargaba de todo. Ella dijo que era dinero familiar, que todos merecíamos una parte. ¿Una parte de qué?, rugió Robert, y todos dieron un salto. Nunca le había escuchado alzar la voz. ¿Una parte del robo? ¿Una parte del fraude? Mi propia familia conspirando a mis espaldas mientras yo me partía el lomo trabajando. Tú nunca debiste trabajar esos turnos extra, replicó Bárbara, ahora molesta, como si Robert estuviera echando a perder su guión. Si solo hubieras aceptado que necesitábamos ayuda. Ayuda, gritó Robert, con la cara enrojecida, las venas marcándosele en el cuello. De esto no es ayuda. De esto es robo. Robo mayor. Fraude electrónico. Melissa finalmente habló, su voz apenas un susurro. Yo no sabía del dinero, pero sí sabía de Anna. Dennis se ve con ella todas las semanas, para tomar café, a veces cenan. Yo pensé que Janet ya lo sabía. Otra pieza del rompecabezas encajó. Todas esas reuniones con clientes, esos eventos de networking, esas noches largas en la oficina. Lo miré directamente a los ojos. ¿Cuántas de esas noches, Dennis? ¿Cuántas de esas mentiras eran solo cenas con Anna? Asintió con una expresión miserable. Teníamos que coordinar los pagos, murmuró, asegurarnos de que sus acreedores recibieran en el orden correcto. Era un asunto de negocios. Negocios, repetí con sarcasmo. ¿Así le llamas cuando proteges tu laptop con contraseña usando su nombre y el año en que la conociste? Dennis levantó la cabeza de golpe. ¿Entraste a mi computadora? Ana 2020, dije con una sonrisa amarga. ¿En serio, Dennis? Ni siquiera tuviste la creatividad de usar algo que no tuviera que ver con ella. Bárbara se levantó, intentando recuperar el control de la situación. Nada de esto importa. Ana y Dennis van a estar juntos tarde o temprano. No puedes detener el destino, Janet. Tú siempre fuiste solo, conveniente. Sí, Bárbara, respondí con frialdad. Ha quedado clarísimo. La tonta conveniente que financió el estilo de vida de la exnovia de tu hijo mientras todos ustedes se reían a mis espaldas. Nunca nos reímos, dijo Dennis en voz baja. No. Entonces, ¿cómo le llamas al grupo familiar de chat?, repliqué. Jamás me agregaron al grupo donde planeaban cómo manejar a Janet, cómo mantenerme cómoda pero controlada. El silencio de Dennis fue toda la confesión que necesitaba. Saqué de mi bolso la carpeta que Lisa me había ayudado a preparar, gruesa, llena de pruebas, con separadores de colores y etiquetas, tan profesional como cualquier expediente que presentaría en Hartford Financial. ¿Quieren saber qué es esto?, pregunté mientras la colocaba sobre el pastel de cumpleaños de Bárbara, justo encima del betún. Esto es 1 año y medio de fraude electrónico documentado y verificado. Bárbara intentó tomar la carpeta, pero puse mi mano encima. Todavía no, dije con firmeza. Primero, van a escuchar. Abrí la primera pestaña y levanté las copias impresas para que todos pudieran verlas. Correo de Bárbara a Dennis, 12 de febrero, dile a Janet que el techo tiene goteras. No va a verificar con el arrendador. Correo de Dennis a Kyle, 3 de marzo, mamá dice que necesitas 8,000. Janet cree que es para la medicina de papá, así que actúa en consecuencias y pregunta. No tenías derecho a leer correos privados, empezó Bárbara, pero su voz ya no tenía autoridad. En realidad, sí lo tenía, repliqué.
Cuando esos correos tratan sobre cómo robar mi dinero, tengo todo el derecho. Pasé a la siguiente sección. Los estados de cuenta bancarios mostrando cada transferencia 42,000 pesos en total, cada una con una nota indicando lo que me dijeron frente a lo que realmente hicieron con el dinero. Mi abogada añadí, mirándolos uno por uno, sí, Bárbara, tengo una abogada, llama a esto evidencia documental de conspiración para cometer fraude electrónico. Abogada, balbuceó Dennis. Lisa Brennan, especialista en delitos financieros, respondí mientras sacaba mi celular y mostraba su contacto. Ella ya revisó todo. Está esperando mi llamada. Una sola palabra mía, y esto se convierte en una investigación federal. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido del refrigerador en la cocina, la televisión del vecino con un programa de concursos, y los pasos de alguien en el departamento de arriba. Federal, susurró Kyle, con el rostro completamente pálido. Cuando usas transferencias electrónicas entre estados bajo falsas pretensiones, expliqué con calma, se convierte en un delito federal. Dennis podría pasar 5 años en prisión. Bárbara y tú, Kyle, como co-conspiradores, podrían enfrentar hasta 3 años cada uno. Prisión, repetí, dejando que la palabra pesara en el aire. El reloj caro de Kyle reflejó la luz mientras sus manos temblaban. Pero yo no, balbuceó. Sí, Kyle. Lo interrumpí con firmeza. Mamá dijo que tomaste $8,000 sabiendo que venían de una fuente sospechosa. Participaste en las reuniones familiares donde planeaban cómo manejar a Janet. Estás en el grupo de chat donde hablaban de cómo evitar que yo descubriera la verdad. Eso se llama conspiración. Bárbara intentó recuperar el control. Estás mintiendo. Ningún fiscal tomaría este caso. Somos familia. Éramos familia, la corregí. Y los fiscales adoran los casos con tanta documentación. Hice una pausa, disfrutando del momento antes de soltar el golpe que había estado guardando. Pero aquí viene la parte que de verdad te va a doler, Bárbara. Ana sabe todo. El silencio que siguió fue glorioso. La boca de Bárbara se abrió. Dennis levantó la cabeza de golpe. Incluso Robert, que había estado mirando la mesa con furia contenida, me miró sorprendido. Eso es imposible, dijo Bárbara, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Hace 2 días contacté a Ana, respondí con calma. Le envié capturas del Google Doc, los correos, todo lo que mostraba de dónde venía realmente el dinero de tu fondo familiar. ¿Quieres escuchar su respuesta? Saqué mi teléfono y leí en voz alta el correo de Ana. Janet, estoy absolutamente horrorizada. Dennis me dijo que el dinero provenía de un fideicomiso familiar que su abuela le dejó. No tenía idea de que venía de ti. Estoy dispuesta a devolver lo que pueda y a testificar sobre lo que Dennis me contó. Ninguna mujer merece ser tratada así. Está mintiendo, dijo Dennis, desesperado. No, Dennis. Ana no mentiría. Ella tiene más integridad que toda esta familia junta. Ya me envió los registros de cada pago que recibió, creyendo que provenían de tu fondo ficticio. Está lista para firmar una declaración jurada confirmando que le mentiste a las 2. Bárbara se dejó caer en su silla. Su vestido morado, que antes se veía tan majestuoso, ahora la hacía parecer un globo desinflado. La reina de la manipulación, dándose cuenta de que su princesa elegida había cambiado de bando. Pero lo mejor, continué sacando una hoja impresa, es esto. Ana también me mandó capturas de tus mensajes. Leí en voz alta. No te preocupes por devolverme el dinero. Mi fondo es enorme. Mi abuela quería que ayudara a la gente que me importa. Janet no sabe del fideicomiso, podría sentirse rara si supiera que tengo dinero familiar. Lo miré directo a los ojos. Le mentiste a todos, Dennis. A mí sobre a dónde iba el dinero, a Ana sobre de dónde venía, y a tus padres. Bueno, en realidad, no estoy segura de que alguna vez les dijeras la verdad sobre algo. Tom ya había abandonado cualquier intento de fingir que veía la televisión. Observaba el desastre familiar con la boca abierta. Melissa lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas. Robert tenía los puños cerrados sobre la mesa, los nudillos blancos. Así que esto es lo que va a pasar, dije finalmente,
sacando los documentos que Lisa había preparado. Opción 1. Dennis firma este acuerdo postnupcial reconociendo la deuda de $42,000. Barbara y Robert firman estas declaraciones juradas confirmando que nunca recibieron el dinero que envié para sus gastos. Kyle documenta cada centavo que tomó y acepta un plan de pago. Todos cooperan, y esto se mantiene como un asunto civil. ¿Y la opción 2? Preguntó Barbara, aunque su voz temblaba y claramente no quería escuchar la respuesta. La opción 2 es que llamo a Lisa ahora mismo. Ella contacta al FBI mañana por la mañana. Congelan sus cuentas, investigan sus finanzas y ustedes explican a los agentes federales cómo orquestaron 18 meses de fraude electrónico. Extendí 3 documentos sobre la mesa, apartando los platos del pastel de cumpleaños y la vajilla de aniversario de Barbara. Acuerdo postnupcial para Dennis. Declaración jurada para Barbara y Robert. Revelación financiera para Kyle. Esto es extorsión, dijo Barbara, semana tras semana. No, esto es consecuencia, corrigí. Algo que ninguno de ustedes había enfrentado antes. Dennis tomó el bolígrafo con la mano temblorosa. Si firmo esto, ¿qué pasa? Nos divorciamos. Devuelves el dinero de tu fondo de retiro y tus ganancias futuras. Te mantienes fuera de prisión. Conservas tu reputación profesional, lo que quede de ella. Y si no firmas, entonces explicas al FBI, a tu empleador y a cualquier pareja futura por qué tienes una condena federal por fraude. Dennis firmó, cada letra parecía dolerle físicamente. Su firma, que alguna vez me había parecido tan elegante en nuestro certificado de matrimonio, ahora parecía el rastro de un hombre derrotado. Barbara tomó el bolígrafo a continuación, su mano temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Nunca pensé, susurró. No, nunca pensaste que descubriría tu plan. Nunca pensaste que la tonta conveniente con el cheque de pago se daría cuenta. Firmó, con lágrimas rompiendo finalmente su compostura. No eran lágrimas de arrepentimiento, Barbara no era capaz de eso. Eran lágrimas de rabia, porque su plan perfecto había fallado. Kyle firmó rápidamente, ansioso por que esta pesadilla terminara. Su Rolex reflejó la luz una vez más mientras empujaba el documento hacia mí. Robert fue el último. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos enrojecidos. Janet, lo siento. No sabía. Lo sé, Robert. Eres la única persona inocente en esta mesa. Recogí los documentos firmados, colocándolos cuidadosamente de nuevo en mi carpeta. La evidencia de su conspiración ahora estaba acompañada de sus confesiones escritas. Me levanté, tomando mi bolso, sintiéndome más ligera de lo que había estado en 18 meses. Espera, dijo Barbara, intentando una última manipulación. La familia no hace esto a la familia. Me volteé en la puerta, mirando los restos de la cena de cumpleaños de Barbara, el pastel aplastado por las carpetas de evidencia, las confesiones firmadas entre la vajilla. La familia que había conspirado contra mí ahora volviéndose unos contra otros con acusaciones y culpas. La familia tampoco roba a la familia, dije. Feliz cumpleaños, Barbara. Bajé los 3 pisos de escaleras y salí a la llovizna de abril, dejando atrás los restos de la cena de cumpleaños de Barbara. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que siquiera llegara a mi auto. Dennis llamando, enviando mensajes, el grupo familiar del que nunca formé parte, de repente desesperados por incluirme. Apagué el teléfono por completo y me senté en mi carro. La lluvia golpeaba el parabrisas, y sentía algo entre agotamiento y euforia. El camino a casa fue surrealista, la misma ruta que había tomado con Dennis apenas unas horas antes. Pero ahora estaba sola, mi matrimonio efectivamente terminado, mi carpeta de evidencia en el asiento del copiloto como testigo silencioso de lo que acababa de pasar. Me detuve en un semáforo y me encontré con mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi maquillaje seguía perfecto, sin una lágrima. Fuerte o insensible, no podía saberlo. Lisa me esperaba en mi casa cuando llegué, sentada en el porche con una botella de vino y 2 copas. Supuse que necesitarías esto, dijo, levantándose para abrazarme. ¿Cómo fue? Firmaron todos. Le mostré la carpeta. Todos y cada uno de ellos. Nos sentamos en mi cocina,
pronto solo mía, mientras relataba cada detalle. Lisa tomaba notas, ya planeando los siguientes pasos legales. Presenta la demanda de divorcio el lunes por la mañana, aconsejó. Aprovecha mientras todavía tienen miedo. Dennis apareció a medianoche usando su llave una vez más. Yo seguía despierta, esperando esto. Me encontró en la sala con Lisa, que se había quedado por protección y como testigo. Janet, por favor, necesitamos hablar, rogó, su cara hinchada por el llanto. Habla con mi abogada, dijo Lisa con frialdad. Y deja tu té en la mesa. Esta también es mi casa. No después del lunes, respondí. Firmaste un acuerdo postnupcial reconociendo deuda y fraude. Ningún juez te permitirá quedarte aquí. Se quedó ahí, en nuestra puerta. Mi puerta, que ahora parecía de un extraño. ¿Siempre había sido tan pequeño, tan patético? ¿O simplemente estaba demasiado enamorada para verlo? Te amaba, dijo en voz baja. Tú amabas mi cheque, corregí. Hay una diferencia. El lunes por la mañana, Lisa presentó la demanda de divorcio mientras yo iba a trabajar. Sara, mi asistente, solo con mirar mi cara me trajo un té extra fuerte sin hacer preguntas. Para el mediodía, la noticia se había esparcido por la oficina. No los detalles, solo que me estaba divorciando de Dennis. Mi jefa, Margaret, me llamó a su oficina. Me enteré de tu situación, dijo con cuidado. ¿Necesitas tiempo libre? No, necesito trabajar. Necesito normalidad. Me estudió por un momento. Se abre una posición de socia senior el próximo mes. No lo iba a mencionar todavía, pero considerando todo, tal vez enfocarte en tu carrera sea bueno para ti. Dennis fue notificado en el apartamento de sus padres esa tarde. Me llamó 17 veces antes de que bloqueara su número. Luego Bárbara comenzó a llamar desde su línea fija, dejando mensajes de voz que pasaban de suplicar a amenazar y finalmente a sollozar. Los guardé todos, más evidencia por si acaso. Para el jueves, Dennis había liquidado su fondo de retiro. 30,000 pesos aparecieron en mi cuenta con un memo, pago parcial según el acuerdo. Los 12,000 pesos restantes llegarían en cuotas mensuales de 500 pesos, aunque dudaba que llegara a verlos completos. Kyle me mandó un mensaje ese fin de semana. Perdí mi trabajo por tu culpa. Nunca tuviste un trabajo, le respondí, y lo bloqueé también. La verdadera sorpresa llegó 3 semanas después. Anna llamó, su voz tímida. Janet, sé que esto es raro, pero me preguntaba si podríamos vernos. Tengo cosas que contarte. Nos encontramos en una cafetería del centro. Los dos incómodos hasta que Anna dijo. Entonces ambas nos casamos con la disfunción de los Whitmore, y nos echamos a reír. Técnicamente, yo nunca me casé, se corrigió. Gracias a Dios. Anna me mostró años de correos de Dennis, desde su relación hasta mi matrimonio. Los más recientes sobre su fondo fiduciario eran solo la última mentira de un patrón largo. Él también le había mentido durante toda su relación, sobre su trabajo, la situación financiera de su familia, incluso sobre por qué terminaron. Bárbara me dijo que lo engañaste, dije. Anna casi escupió su café. ¿Qué? Él me engañó con mi compañera de cuarto. Bárbara sabía que ella lo ayudó a encubrirlo. Pasamos 3 horas comparando notas, descubriendo mentiras, dándonos cuenta de lo profundamente que nos habían manipulado a ambas. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Anna dijo. Deberíamos hacer esto cada mes, como terapia de grupo para sobrevivientes. Nuestra primera cena oficial fue en un restaurante italiano, donde brindamos con vino caro que finalmente podía permitirme, ya que no estaba financiando a la familia de Dennis. Por las habilidades de casamentera de Bárbara, dijo Anna levantando su copa. Quería tanto que Dennis terminara conmigo que se olvidó de preguntarme si yo lo quería de vuelta. ¿Qué le dijiste cuando te contactó después del desastre del cumpleaños? Le dije que estaba testificando en tu demanda civil y que perdiera mi número. La demanda civil fue idea de Lisa. Como todos habían admitido el fraude por escrito, podíamos demandar por daños más allá del dinero robado, angustia emocional, manipulación financiera, conspiración para defraudar, enumeró Lisa mientras construía el caso. El negocio de consultoría de Dennis, ya tambaleante,
colapsó por completo cuando se supo del fraude. Al parecer, los clientes no confían en asesores financieros que roban a sus propios cónyuges. Se mudó de nuevo con Barbara y Robert, durmiendo en su cuarto de infancia a los 34 años, rodeado de trofeos de la secundaria y recuerdos de cuando tenía potencial. Barbara, según Melissa, quien todavía me mandaba mensajes de vez en cuando, se había vuelto insoportable para vivir con ella. Sin mi dinero sosteniendo su estilo de vida, tuvo que enfrentar la realidad de su situación, un ingreso fijo que apenas alcanzaba para la renta, sin ahorros, y un hijo que no podía mantenerse a sí mismo, mucho menos a ellos. Robert fue el único que mostró un remordimiento genuino. 2 meses después del desastre del cumpleaños, me envió una carta escrita a mano, formal, al estilo de su generación para comunicar cosas importantes. Querida Janet, comenzaba, he pasado semanas tratando de encontrar las palabras correctas. No existen. Lo que mi familia te hizo es imperdonable. Te merecías algo mejor de todos nosotros, especialmente de mí. Debería haberte protegido. En cambio, me beneficié de sus crímenes mientras permanecía voluntariamente ignorante. Lo siento profundamente. Ayudé a Robert a solicitar programas de asistencia de Medicare, enviándole información sobre cobertura de medicamentos que calificaba pero que no sabía que existía. Nunca me lo pidió, simplemente lo hice. No por Dennis ni por Barbara, sino por Robert, que había sido tan víctima como yo. Su tarjeta de Navidad llegó en diciembre. Solo una tarjeta sencilla comprada en tienda con una línea escrita adentro. Te merecías algo mejor de todos nosotros. Sin pedir perdón, sin manipulación, solo reconocimiento. Guardé la tarjeta de Robert en mi refrigerador con un imán en forma de girasol. El único recordatorio que me permitía de la familia Whitmore. Enero llegó con nieve y silencio. Ese tipo de paz que viene después de sobrevivir un huracán. Mi nueva rutina era simple: trabajo, terapia y aprender a estar sola sin sentir soledad. La oficina de la doctora Morrison se convirtió en mi santuario de los miércoles. Era una mujer pequeña con cabello plateado que nunca apresuraba nuestras sesiones, incluso cuando pasaba 20 minutos sollozando por cómo había pasado por alto señales tan obvias. No estaba ciega, Janet. Eras confiada. Hay una diferencia, me dijo durante nuestro tercer mes juntas. Tu instinto de ayudar a la familia necesitada no estaba mal. Lo que estaba mal era que ellos se aprovecharan de ese instinto. Desempacamos todo. Mi necesidad de ser la esposa perfecta, la forma en que racionalizaba cada bandera roja como una diferencia cultural o una situación temporal. Analizo portafolios de millones de dólares, le conté una tarde. Detecto fraude por profesión. ¿Cómo pude no ver esto en mi propia casa? Porque no lo buscabas allí. No auditamos a las personas que amamos, dijo ella. La ira llegaba en oleadas. Algunos días me sentía bien, concentrada en el trabajo y en seguir adelante. Luego veía a una pareja tomándose de la mano en una cafetería, y la rabia me recorría tan fuerte que tenía que irme. La humillación era aún peor, sabiendo que durante 18 meses toda una familia se había estado riendo a mi costa, llamándome conveniente, planeando mi reemplazo mientras gastaban mi dinero. El duelo también es real, me recordaba la doctora Morrison. Perdiste la familia que creías tener, el matrimonio en el que creías, el futuro que habías planeado. Permítete llorar. Febrero trajo noticias por el rumor. Melissa todavía me mandaba mensajes de vez en cuando, incapaz de resistirse a compartir los dramas familiares. La artritis de Barbara se había agravado severamente. Sin un tratamiento constante, apenas podía abrir frascos, subir escaleras le resultaba difícil. La parte más amarga de mí se sintió vindicada. La parte humana recordó que con gusto habría pagado su medicación si tan solo hubieran sido honestos. Kyle había conseguido trabajo en un almacén de Amazon, turnos nocturnos que pagaban $15 la hora. Vendió la motocicleta, empeñó el reloj y se mudó a un estudio que Melissa describió como deprimente. Sus pagos de restitución llegaban cada mes, $200 que probablemente significaban vivir a base de ramen y esperanza. Dennis intentó salir con alguien, según Melissa. 3 primeras citas que nunca llegaron a segundas. No entendía por qué las mujeres lo dejaban de contestar después de buscarlo en Google. Melissa escribió,
Mamá sigue diciéndole que es su pérdida. La documentación del fraude electrónico que presenté con el divorcio se había vuelto registro público. Cualquier mujer con habilidades básicas de Internet podía encontrarla en minutos. Dennis Whitmore, consultor financiero que defraudó a su esposa. No era precisamente material para un perfil de citas. Marzo marcó 6 meses desde la confrontación del cumpleaños. Ana y yo tuvimos nuestra cena habitual en un restaurante tailandés. Nuestra amistad evolucionaba del trauma compartido a una conexión genuina. Ella había empezado a salir con alguien nuevo, un maestro que conocía toda su historia y no le importaba. Incluso le agradeció a Dennis. Ella se rió y dijo que si Dennis no hubiera sido un desastre, nunca nos habríamos conocido. Esa noche, Ana sugirió algo que lo cambió todo: deberíamos ayudar a otras mujeres. ¿Cuántas hay allá afuera financiando los secretos de sus esposos, pensando que están locas por sospechar? Empezamos pequeño, con un grupo de Facebook llamado Receipt Keepers para mujeres que sospechaban abuso financiero en sus relaciones. En una semana teníamos 50 miembros. En un mes, 300 mujeres compartiendo historias que resonaban con la mía: dinero desapareciendo, mentiras elaboradas, conspiraciones familiares. Escribí nuestra primera guía, señales de alerta y abuso financiero. Ana contribuyó con la sección cuando la familia se vuelve enemiga. Respondíamos preguntas, revisábamos estados de cuenta bancarios, ayudábamos a las mujeres a documentar sus sospechas. Lo que empezó como un proceso para manejar nuestro propio trauma se transformó en algo más grande. Mi ascenso a socia senior llegó en abril. Margaret me llamó a su oficina con champaña. La forma en que manejaste tu situación personal mostró un profesionalismo notable, dijo. Convertiste una crisis en educación, ayudando a proteger a nuestros clientes de esquemas similares. Eso es liderazgo. El aumento fue considerable, más que suficiente para cubrir lo que había perdido con los Whitmore. Lo celebré comprando un departamento nuevo, más pequeño que la casa que compartía con Dennis, pero totalmente mío. Sin recuerdos en las paredes, sin fantasmas en las esquinas. El día de la mudanza fue emotivo. Ana ayudó, junto con 2 mujeres de Receipt Keepers que se habían convertido en amigas de verdad. Pintamos la sala de un azul suave. Colgamos cortinas que a Dennis le habrían horrorizado. Organizamos los muebles sin considerar la opinión de nadie más. Esta es tu venganza, dijo Ana, mirando alrededor del espacio. Vivir bien, ayudar a otros y convertirte en quien estabas destinada a ser, sin ellos. En mayo llegó un mensaje inesperado de Robert. Esta vez no fue una carta, sino un correo a través del sitio de Receipt Keepers. Janet, quería que supieras que he dejado a Barbara. Ahora vivo con mi hermano en Nueva Jersey. La cena de cumpleaños me abrió los ojos a más que solo el dinero. Gracias por mostrarme la verdad aunque doliera. Estoy buscando ayuda para mi salud a través de los programas que me sugeriste. Lo leí 3 veces antes de responder con un simple mensaje deseándole salud y paz. El imperio de Barbara se había derrumbado por completo. Sin que el seguro social de Robert suplementara sus ingresos, sin mi dinero entrando, sin que Kyle contribuyera, ella estaba sola con Dennis en ese apartamento. 2 personas que habían construido su relación engañando a otros, ahora atrapados solo con el uno al otro. Para junio, Receipt Keepers se había convertido en una organización sin fines de lucro registrada. Realizamos nuestro primer taller presencial en el centro comunitario, enseñando a las mujeres cómo rastrear finanzas, documentar actividades sospechosas y protegerse legalmente. Asistieron 30 mujeres. 3 de ellas ya estaban planificando activamente su salida de situaciones de abuso financiero. Me salvaste la vida, me dijo una mujer después de mostrarme las hojas de cálculo que había creado siguiendo nuestra plantilla. Pensé que estaba paranoica. Me enseñaste que tenía razón. Esa noche, de pie en mi departamento con las ventanas abiertas al aire veraniego, pensé en la venganza. No era la confrontación dramática en el cumpleaños de Barbara, aunque eso había sido satisfactorio. No eran los documentos legales ni el dinero recuperado. Ni siquiera ver cómo sus vidas se desmoronaban sin mi apoyo financiero. La verdadera venganza era esto: transformar el dolor en propósito. Construir una vida que ellos no pudieran tocar. Ayudar a otras mujeres a no repetir mis errores.
Crear una familia elegida de sobrevivientes que entendieran que la documentación vence al gaslighting cada vez. Bárbara se había equivocado en algo en particular. Ella decía que yo era demasiado fría, demasiado enfocada en números y carreras. Pero esas mismas cualidades, mi mente analítica, la atención al detalle, la insistencia en documentar me habían salvado. Y ahora estaban salvando a otras. Mi teléfono vibró con una notificación de Receipt Keepers. Otra mujer se unía. Otra historia compartida. Otra persona aprendiendo que los sentimientos de sospecha suelen tener razón de ser y que los recibos nunca mienten. Pensé en Dennis, probablemente sentado en ese apartamento escuchando a Bárbara quejarse de su artritis. En Kyle yendo a otro turno en el almacén. En la familia que se había unido para engañarme, ahora fracturada más allá de toda reparación. Luego cerré la notificación y preparé la cena en mi cocina, en mi departamento, en mi nueva vida. Bárbara tenía razón en algo, nunca sería tan buena como Ana. Yo era mejor. Yo era libre. Si esta historia de venganza financiera te mantuvo al borde del asiento, dale me gusta ahora. Mi parte favorita fue cuando Janet abrió su app bancaria en la cena de cumpleaños de Bárbara y empezó a leer en voz alta esas transferencias. ¿Cuál fue tu momento favorito? Escríbelo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta.